Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 111. Dangerous Devotion 111. La habitación de Alicia. La habitación estaba sumida en la penumbra. Solo la luz de la lámpara proyectaba un resplandor amarillento sobre el escritorio. El resto era oscuridad. Alicia se sentó en el borde de la cama, sus dedos deslizándose suavemente sobre las fotos esparcidas frente a ella. Clark. En cada imagen, él era lo único que importaba. Sus ojos brillaron mientras miraba la primera foto. Clark de pie en medio de las llamas, su cuerpo firme, inquebrantable. No siente dolor. No le teme al fuego. Es como yo. Su corazón se aceleró. En la segunda foto, sostenía a Jason Dante por el cuello, con los ojos llenos de algo y fuerte. Mortal. Él mató a ese hombre. No dudó. No tenía miedo. Su respiración se volvió irregular. Es perfecto. La tercera foto capturó el momento exacto en que Clark dejó caer el cuerpo carbonizado. Ella se mordió el labio. Todos dicen que es bueno, que protege a la gente. Pero yo veo lo que nadie más hace. Sus dedos recorrieron lentamente el borde de la imagen. Él puede matar. Alicia presionó la foto contra su pecho. ¿Existe el amor a primera vista? Se le escapó una risa baja, casi un susurro. Claro que sí. Y me encanta Clark Kent. Ella levantó la cabeza y miró las otras imágenes. Es diferente. Como yo. Sus ojos se entrecerraron. Pero hay gente que intenta mantenerlo alejado de mí. Ella sacó otra foto. Clark, solo en el camino, con el rostro perdido en sus pensamientos. ¿Quién se interpone? ¿Quién le miente? Sus dedos se apretaron alrededor del borde del papel. Zoe. La exnovia. Debe estar intentando engañarlo otra vez. Su respiración se aceleró. Debe estar diciendo cosas que lo hacen dudar. Quizás intenta atraerlo de nuevo hacia ella. Alicia cerró los ojos por un momento. Pero no importa. Porque desaparecerá. Sus uñas arañaron ligeramente el escritorio. ¿Y la otra? ¿Quién es? Su pecho se agitaba pesadamente. Si hay otra chica en su vida, tengo que averiguarlo. Tengo que protegerlo. Alicia estaba de pie, sus pies descalzos deslizándose por la alfombra. Clark, no necesitas a nadie más que a mí. Sus manos temblaron ligeramente mientras recogía una nueva fotografía. Clark, mirando hacia la noche. Quiero estar a tu lado. Su sonrisa se amplió. Estaré a tu lado. Ella besó la imagen suavemente. Pero primero necesito despejar el camino. La lámpara parpadeó débilmente. Su sombra se extendía a través de la pared. Alicia se recostó en la cama, apretando la foto contra su pecho. La habitación estaba cálida. Pero nada comparado con el fuego que ardía dentro de ella. Clark era suyo. Y ella no dejaría que nadie arruinara eso. La casa de Zoe. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, creando un ritmo tranquilo en la habitación. La luz amarillenta de la lámpara hacía el espacio más acogedor, pero Chloe no parecía nada relajada. Clark se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observándola mientras caminaba de un lado a otro. Entonces dime, Clark, ¿cuántas mujeres más van a aparecer en tu vida antes de que empiece a cobrarte alquiler? La comisura de su boca se torció hacia arriba. No sé. ¿Crees que debería empezar a llevar la cuenta? Ella se detuvo en medio de la habitación y se volvió hacia él con las manos en las caderas. ¿Crees que esto es gracioso? Clark levantó una ceja. Un poco. Zoe entrecerró los ojos y cruzó los brazos. Bueno, no me estoy riendo. Su sonrisa creció.
Porque estás celoso. Ella resopló, se dio la vuelta y cogió una almohada de la cama. No empieces. Clark inclinó la cabeza, divertido. Es un hecho. Cada vez que alguien se acerca a mí, pones esa cara. Sloe le arrojó la almohada sin dudarlo. ¿Qué cara? Lo atrapó en el aire sin esfuerzo. ¿La cara de quién demonios se cree que es esta chica? Sloe abrió la boca para discutir pero dudó por un segundo. Maldito sea Clark Kent. ¿Cómo es que me conoce tan bien? Ella levantó las manos. Está bien. Quizás estoy un poco celoso. Clark dio un paso adelante. ¿Un poco? Ella puso los ojos en blanco y miró hacia otro lado. Está bien, más que un poco. Clark se acercó más, con voz baja y burlancia. ¿Entonces tienes miedo de perder tu lugar como mi amante? Sus ojos volvieron hacia él en un instante. Primero, odio cuando dices eso en voz alta. Él sonrió. Y segundo, Sloe se cruzó de brazos. Y segundo, y quizá simplemente no me gusta la idea de que alguien intente arrebatarme lo que ya es mío. Clark parpadeó. ¿Entonces me estás reclamando? Sloe suspiró. Eres imposible. Él se rió, sacudiendo la cabeza. Sabes que esto no cambia nada, ¿verdad? No soy de los que cambian a la gente así como así. Ella permaneció en silencio por un momento antes de sentarse en la cama. Lo sé. Pero aún así no me gusta. Clark se sentó a su lado, relajando los hombros. Entonces no te preocupes. Ya os tengo a ti y a Diana. Eso me mantiene ocupado. Sloe le lanzó una mirada escéptica. Lo dices como si ella y yo no pudiéramos convertir tu vida en un infierno ni aunque quisiéramos. Clark sonrió. Pero me quieres demasiado para eso. Se mordió el labio inferior, luchando por no sonreír. Tal vez. El silencio llenó la habitación por un instante. Afuera, la lluvia seguía cayendo, creando un ambiente de paz. Clark la miró, sus ojos ahora más suaves. Sabes que nada cambia entre nosotros, ¿verdad? Sloe suspiró, jugueteando con sus dedos. Lo sé. Él la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí. Entonces deja de pensar demasiado. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el calor familiar. ¿Desde cuándo eres tú el que da consejos emocionales? Clark rió suavemente. Desde que mi amante se puso celoso. Ella se rió contra su hombro y la tensión disminuyó. Estúpido. Él sonrió, abrazándola un poco más fuerte. Pero en el fondo, Sloe lo sabía. Alicia Baker era un problema. Y aún no había descubierto qué tan grande. Clark se pasó una mano por el cabello, fingiendo distracción. Entonces, ¿quién te tiene así? Sloe entrecerró los ojos. ¿Cómo qué? Hizo un gesto vago con la mano. Con esa cara. Medio haciendo pucheros, medio intentando ocultar que estás locamente celoso. Ella se apartó de él con un movimiento rápido. No estoy celoso. Clark levantó una ceja. ¿Entonces no quieres decírmelo? Sloe resopló y cruzó los brazos. Es ridículo. No es para tanto. Clark inclinó la cabeza. Si no fuera gran cosa, no me ignorarías a propósito. Sus ojos brillaron con irritación. No te estoy ignorando. Él le agarró la barbilla y la obligó a mirarlo. Entonces dime. Sloe mordió el labio, como si estuviera conteniendo una explosión interna. Alicia Baker. Clark parpadeó. Silencio. Entonces una curiosa sonrisa se dibujó en sus labios. Ah. Sloe dejó escapar un suspiro exasperado. Ah. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Clark se reclinó en la cama, cruzando los brazos detrás de la cabeza. Alicia Baker, ese nombre me suena. Ella entrecerró los ojos. Bueno, debería. Porque, al parecer, te encuentra fascinante. Clark sonrió. Alicia Baker y el nombre resonó en su mente, una advertencia silenciosa que solo él podía oír. Eso lo explica todo, las fotos. Los destellos. La sensación de ser observado. Era ella. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Alicia Baker, la chica con la habilidad de teletransportarse. Una chica obsesionada. Una yandere. Clark cerró los ojos un momento, dejando que los recuerdos la inundaran. En la otra línea temporal, Alicia era posesiva, intensa, inestable.
Todo en ella gritaba peligro, pero no un peligro común. Peligro apasionado. El tipo que haría cualquier cosa por lo que quiere. Su sonrisa siempre tenía algo especial. Algo que le daba escalofríos a cualquiera que la notara demasiado tarde. Así que fue ella la que tomó fotografías esa noche, y lo cual significaba que ella ya lo sabía. Ella ya sabe que soy diferente. El problema con los Yanderes era simple. No aceptaban el rechazo. Para Alicia, Clark no era una persona. Era una idea, un destino inevitable, una obsesión inquebrantable. Esto va a ser interesante, claro. Podía matar a Chloe, a sus padres, a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero al final, no importaba. Porque siempre puedo volver atrás en el tiempo. El pensamiento fue tan casual que casi lo hizo reír. Alicia cree que tiene el control. Pero no se ha dado cuenta de que yo soy el verdadero depredador. El problema era Chloe. No sabía hasta dónde podría llegar Alicia. No entendía que esto no era solo una rivalidad entre chicas. Pero quizás eso sea lo mejor. Si Chloe lo supiera, solo se enojaría más. Clark abrió los ojos y la miró. Tan testaruda, tan llena de sí misma. Pero vulnerable de una manera que jamás admitiría. Necesito mantenerla fuera de esto. Alicia Baker era un problema. Pero un problema que, en cierto modo, también era y entretenido. Chapter 112. Shadows of Absence 112. Casa de campo de Kent. La tetera emitió un suave silbido al salir vapor, llenando la cocina con el cálido aroma de las hierbas. Marta vertió el té en la taza, sintiendo el reconfortante calor extenderse entre sus dedos. Se oyeron pasos firmes desde la sala. Jonathan entró, limpiándose las manos con un paño, con expresión relajada. Por fin terminamos las vallas. Marta sonrió, revolviendo el té lentamente. ¿Eso significa que no desaparecerás en los campos por el resto del día? Jonathan levantó una ceja, apoyándose en el mostrador. ¿Te quejas de que trabajo demasiado? Ella lo miró con un brillo juguetón en sus ojos. No. Estoy diciendo que ahora tienes tiempo para mí. Jonathan se cruzó de brazos y la observó por un momento. ¿Entonces por eso insististe tanto en que contratara ayuda? Marta tomó un sorbo de su té, saboreando el sabor antes de responder. Tal vez. Soltó una risita baja y sacudió la cabeza. Así que me han engañado. Marta se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. No me engañaron. Solo me guiaron en la dirección correcta. Jonathan se frotó la nuca mientras miraba por la ventana de la cocina. Los campos se extendían hasta el horizonte. El trabajo agrícola por fin estaba bajo control. Admito que fue una buena idea. No sé por qué me resistí tanto. Marta dejó la taza y lo miró con ojos suaves. Porque eres terca. Pero ahora que hemos contratado ayuda, puedo recuperar a mi marido. Jonathan sostuvo su mirada, dejando que sus palabras se asentaran en su interior. Su sonrisa era suave, pero contenía algo más profundo. Su vientre empezaba a mostrar signos de la nueva vida que crecía allí. Él acercó una silla a su lado y se sentó. Entonces, ¿por fin tengo tiempo para ser tu verdadero marido? Marta se rió, tomando su mano y entrelazando sus dedos. Sí. Y es agradable tenerte cerca. Jonathan le apretó ligeramente la mano, sintiendo la calidez y la fuerza en ese toque. Prometo que lo mantendré así. Marta pasó el pulgar por el dorso de su mano, sintiendo la textura áspera de la piel que había pasado toda una vida trabajando. Eso es todo lo que quiero. Jonathan la miró. El peso de los últimos años se sentía más ligero. Se instaló un silencio entre ellos, no el tipo incómodo, sino el que lo decía todo sin necesidad de palabras. La tetera en la estufa todavía emitía pequeños ruidos mientras se enfriaba. Afuera, el viento mecía suavemente los árboles. Marta apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos por un momento. Jonathan suspiró, sintiendo la paz del momento. Clark estará contento de saber que lo estamos haciendo bien. Marta abrió los ojos y miró por la ventana. Él siempre se preocupa demasiado. Jonathan soltó una risa leve. Eso lo aprendió de ti. Ella sonrió, sabiendo que era verdad. Toc toc toc. El sonido de unos golpes en la puerta rompió la paz. Jonathan intercambió una rápida mirada con Marta antes de levantarse. ¿Quién podrá ser a esta hora? Marta se ajustó la blusa sobre el vientre y sintió una extraña sensación tirando de ella. La puerta se abrió.
Una chica rubia de ojos intensos, vestida con un abrigo beige y unos vaqueros ajustados, estaba parada en el porche. Jonathan levantó una ceja. ¿Puedo ayudarle? Alicia sonrió cortésmente, inclinando ligeramente la cabeza. Hola, señor Kent. Me llamo Alicia Baker. Marta se acercó lentamente, deteniéndose junto a su marido. Alicia la miró manteniendo la sonrisa. Vine aquí para ver a Clark. Jonathan se cruzó de brazos. ¿Clark? Marta inclinó la cabeza, sintiendo que algo extraño pasaba en la chica. Alicia mantuvo su postura confiada, esperando una respuesta rápida. Jonathan se aclaró la garganta. Clark ya no vive aquí. Su sonrisa vaciló por un breve instante. ¿Ya no vive aquí? Marta captó la microexpresión de sorpresa. Algo en esos ojos cambió, pero fue rápido. No, se mudó hace un tiempo. Alicia respiró profundamente, manteniendo todavía su sonrisa. Ah, claro. El silencio se hizo pesado. Jonathan continuó observándola con la cautela típica de un padre. ¿Eres amigo suyo? Alicia enderezó los hombros. Se podría decir que sí. Me ayudó en un momento difícil. Quería volver a verlo. Marta se cruzó de brazos y la estudió más de cerca. ¿Clark te mencionó alguna vez? Alicia sintió una ligera opresión en el pecho. ¿Les habló de mí? ¿Ya me ve como alguien importante? Una chispa creció en sus ojos pero la respuesta de Marta llegó antes de que pudiera pensarlo. Porque no recuerdo que él te mencionara nunca. La opresión se apoderó de mí con más fuerza. ¿Nunca habló de mí? Alicia mantuvo su expresión firme, permaneciendo neutral. Es muy discreto. Jonathan frunció el ceño ligeramente. Bueno, si quieres, puedo avisarle que pasaste por aquí cuando hable con él. Alicia esbozó una pequeña sonrisa controlada. No es necesario. Hablaré con él más tarde. Jonathan asintió. Si así es. Marta todavía observaba cada detalle. Alicia dio un paso atrás. Bueno, gracias por tu tiempo. Fue un placer conocerte. Jonathan asintió, pero Marta permaneció atenta. Buenas noches, Alicia. La niña se giró y comenzó a caminar de regreso por el sendero de tierra. La sonrisa desapareció en el momento en que ella les dio la espalda. Sus pasos eran ligeros, pero cada célula de su cuerpo temblaba por dentro. Se mudó. Sus dedos agarraron su abrigo. Con otra mujer el viento frío le golpeó la cara, pero la rabia ardía en su interior. Ella hizo esto. Esa llamada Diana. El coche estaba aparcado al borde de la carretera. Con cada paso, su pecho subía y bajaba con más fuerza. Ella me lo arrebató. Lo sacó de esta casa. Lo puso fuera de mi alcance. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano. Pero no durará. Se detuvo junto al coche, con la mirada fija en la carretera vacía. Si Clark ya no está aquí, tengo que encontrarlo. Tengo que liberarlo de las garras de esa mujer antes de que sea demasiado tarde. La sonrisa regresó a sus labios, pero ahora contenía algo más oscuro. No importa dónde estés, Clark. Te encontraré. Ella subió al coche y cerró la puerta de golpe. El motor rugió. Las ruedas levantaron polvo en el camino oscuro. Alicia Baker estaba decidida. Y nada se interpondría en su camino. Y Mansión Luthor. El tintineo del hielo contra el vaso de cristal llenó el silencio de la habitación. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando cálidas sombras sobre las oscuras paredes de madera. Lex hizo girar el vaso entre los dedos, observando cómo el ámbar del whisky reflejaba la luz parpadeante. Clark se sentó en el sofá de cuero, con una pierna cruzada sobre la otra y expresión tranquila mientras hojeaba algunas páginas del manuscrito. Lex se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de emoción. El segundo libro será aún más grande que el primero. Clark miró hacia arriba, evaluando la euforia en el rostro de su amigo. Las expectativas son altas. Lex sonrió, levantando su copa en un pequeño y solitario brindis. Las expectativas están hechas para ser superadas. Clark cerró el manuscrito con calma y lo colocó sobre la mesa de café. Pareces emocionado. Lex se reclinó en el sillón, la satisfacción grabada en cada detalle de su rostro. Es imposible no serlo. El primer libro ya fue un fenómeno. Ahora, con esta secuela, estamos construyendo algo legendario. Los dedos de Clark golpeaban suavemente la tapa del manuscrito.
Lex observó el gesto. Sus ojos agudos, tan penetrantes como siempre. Nunca muestras entusiasmo, ¿verdad? Clark levantó una ceja. Simplemente me gusta mantener los pies en la tierra. Lex se rió y se llevó el vaso a los labios. Eso es porque no comprendes la grandeza de lo que has hecho. Clark desvió su mirada hacia la ventana, donde la noche se extendía silenciosa sobre Smallville. O tal vez simplemente prefiero dejar que otros decidan eso. Lex señaló el manuscrito. Los números hablan por sí solos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Clark lo miró, esperando. Lex hizo girar el vaso entre sus dedos una vez más antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción. Mi padre ya no está aquí para arruinar nada. Se hizo el silencio. Clark se quedó quieto, observando a Lex de cerca. Ese brillo en sus ojos no era solo satisfacción profesional. Era alivio. Lex se reclinó y apoyó el vaso sobre la mesa. Desde que Lionel se fue, las cosas nunca han ido mejor. Por primera vez, no tengo que estar pendiente de nadie. No tengo que oír sermones sobre cómo debo ser mejor, más fuerte, más despiadado. Clark observó en silencio mientras una tranquila satisfacción crecía en su interior. Lex sonrió a su propio vaso, perdido en sus pensamientos. La editorial está bajo mi control. La mansión está en paz. Y ahora tengo la oportunidad de hacer algo que me pertenece, sin interferencias. Clark entrelazó sus dedos sobre su rodilla, con voz firme. Y todo ello sin tener que lidiar con él. Lex dejó escapar una risa baja. Exactamente. Clark mantuvo su expresión neutral, pero por dentro, cada palabra de Lex era un recordatorio de lo perfecto que había sido su plan. Hipnotizando a Lionel. Obligándolo a irse de Smallville sin mirar atrás. Lex nunca lo sabría. Y nunca lo necesitó. Clark volvió a tomar el manuscrito y estudió la portada sin prisa. Entonces, ¿qué opinas del título? Lex levantó una ceja y centró su atención en el papel. Harry Potter y la cámara secreta. Una sonrisa se extendió por su rostro. Tiene cierto encanto, ¿no crees? Clark se encogió de hombros, ocultando una sonrisa. Veremos si el público está de acuerdo. Lex volvió a agarrar su vaso y lo levantó en el aire. Si es tan bueno como el primero, nadaremos en oro. Clark observó la confianza impresa en el rostro de su amigo. Él tenía razón. ¿Y la mejor parte? Lionel Luthor ya no estaba allí para arruinar nada. Chapter 113. Revealed Secrets 113. Afuera de la mansión Luthor el viento era gélido mientras Clark bajaba las escaleras de la mansión. El cielo estaba despejado y la luna brillaba sobre Smallville. La reunión con Lex había sido satisfactoria y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo estaba bajo control. VRRRRR. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con calma mientras el nombre de su madre brillaba en la pantalla. Él respondió antes incluso de abrir la puerta del camión. Hola mamá. La voz de Marta se escuchó suavemente, pero había algo en su tono. Clark, cariño. ¿Tienes un minuto? Clark se apoyó contra el camión, sintiendo el frío del metal contra su espalda. Sí. ¿Pasó algo? Marta respiró profundamente al otro lado de la línea. Una chica apareció en la casa esta mañana buscándote. Los ojos de Clark se entrecerraron levemente. Alicia. Su nombre es Alicia Baker. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles. Clark se ajustó el cuello del abrigo, con la mente acelerada. ¿Dijo lo que quería? Marta se detuvo por un momento. Solo dijo que quería verte. Parecía educada. Pero algo en ella no me convenció, Clark. Se quedó mirando el camino vacío que tenía delante, con expresión tranquila. Claro que no me sentó bien. Tienes un instinto impecable, mamá. ¿Parecía inormal? Marta dudó. No puedo explicarlo. Sonrió todo el tiempo, fue educada, pero, había algo en sus ojos. Como si estuviera analizando cada detalle de la casa, de nosotros. Clark inclinó la cabeza ligeramente. Eso lo confirma. Alicia está en su fase de calificación. Seleccionando objetivos. Preparando el terreno. ¿Hizo algo más? No. Pero no me gustó la sensación que me dejó después de que se fue. Clark abrió la puerta del camión y arrojó el manuscrito del Lex al asiento del pasajero.
Si ella regresa, no necesitas responder. Yo me encargaré. Marta dejó escapar un profundo suspiro. Confío en ti, hijo. Clark dio una leve sonrisa. Gracias. Se instaló un breve silencio hasta que decidió desviar la conversación hacia otro tema. ¿Cómo está mi hermanito? La suavidad volvió a la voz de Marta. Fuerte. Ya se mueve mucho. Clark sintió un suave calor en el pecho. Eso significa que ya me está dando problemas antes de nacer. La risa de Marta fue un alivio en medio de la tensión. El viento soplaba frío. Clark se subió a la camioneta y encendió el motor. ¿Cómo van las cosas en la granja? Marta tardó un momento en responder. Tranquilo. Desde que Jonathan contrató ayuda para la granja. Clark rió suavemente. Le llevó un tiempo, pero finalmente cedió. Apuesto a que ahora lo estás haciendo descansar más. Marta dejó escapar un suspiro teñido de ligereza. Todavía se resiste, pero está mejor. Pasa más tiempo en casa conmigo. Con el bebé. Clark miró hacia el camino que tenía delante. Eso es bueno. Necesitas compañía. Y menos preocupaciones. Su voz se suavizó. ¿Y tú, hijo? ¿Cómo van las cosas por allá? Clark apoyó el brazo en la puerta del camión, mirando las luces de Smileville en la distancia. Mejor que nunca. Marta sonrió a través del teléfono. Me alegro de escuchar eso. El silencio volvió, cómodo. Clark cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había que ocuparse de Alicia. Pero su mamá no necesitaba saberlo. Si necesitas algo, llámame. Lo sé, cariño. El motor ronroneó suavemente mientras presionaba el acelerador. Clark abrió los ojos. La noche apenas comenzaba. Y tenía algo que resolver. La casa de Clark, la habitación de Kila, la puerta del baño se cerró suavemente, amortiguando los sonidos lejanos de la casa. El vapor comenzó a extenderse al rozar el agua caliente los azulejos, creando una ligera neblina alrededor de Kila. Apoyó las manos en el lavabo y los ojos fijos en el espejo empañado. El destino me trajo aquí. Sus dedos se deslizaron por el frío marco del espejo. Pequeñas gotas resbalaban por la superficie, distorsionando su reflejo. Mi abuelo siempre decía que encontraría a Naaman. Que él sería mi misión, mi camino. Su pecho subía y bajaba con una respiración profunda. Pero ahora que estoy aquí, y su mente regresó a la cueva. A las paredes cubiertas de símbolos. A las antiguas historias que habían marcado su infancia. Debería concentrarme en eso. En lo que tengo que hacer. En lo que heredé. Ella cerró los ojos por un momento. Pero cuando lo miró y su piel se erizó incluso antes de que el agua caliente la tocara. Clark Kent no es solo un guerrero. No es solo una leyenda. Sus dedos desabrocharon lentamente los botones de su camisa. La tela se deslizó por sus hombros, cayendo silenciosamente al suelo. Es un hombre. Ese pensamiento hizo que algo se retorciera dentro de ella. Él ya tiene a alguien. La camisa quedó olvidada mientras se giraba hacia la ducha, sintiendo el calor rozando su piel. Pero a ella no le importa. El agua corría por su cabello, deslizándose sobre su piel como una capa cálida. Diana es hermosa. Fuerte. Segura de sí misma. Pero su forma de actuar y sus manos frotaron sus brazos suavemente, tratando de alejar los pensamientos. Como si nada importara. Como si supiera que nadie puede arrebatárselo. Sus ojos se cerraron mientras el agua le masajeaba los hombros. O tal vez solo está esperando a ver qué haré. Su respiración se hizo más lenta. ¿Eso significa que puedo intentarlo? Su pecho se apretó, no por culpa sino por anticipación. Nunca me habría atrevido antes. Cuando mi abuelo estaba aquí, sabía cuál era mi lugar. Mi misión. Mi deber. El agua trazó la curva de su espalda, siguiendo cada línea de su cuerpo. Pero ahora soy libre. Sus dedos recorrieron su cuello, sintiendo el calor subir a su piel. Libre para elegir. La ducha se cerró, dejando el silencio. Solo el sonido del agua goteando resonaba en el baño. Kila agarró la toalla y se envolvió en ella lentamente, con la mirada fija en el suelo. Puedo elegir a Clark. La toalla presionada contra su pecho, sus labios se separaron ligeramente. Si soy lo suficientemente valiente. El espejo ahora mostraba su reflejo claro y sin distorsiones. Ella se encontró con sus propios ojos.
Y por primera vez, no apartó la mirada. La casa de Alicia anoche la lámpara parpadeaba tenuemente, proyectando sombras irregulares por la habitación. Un sofá de cuero desgastado, una mesa de comedor con arañazos, el olor a café frío en el aire. La casa estaba en silencio, pero no era paz. Había tensión. Alicia estaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos cruzados y la mirada fija en sus padres sentados frente a ella. John Baker sostenía una taza de café, pero no bebió. Simplemente removió el líquido, como si esperara que ocurriera algo peor. La señora Baker juntó las manos en su regazo y sus ojos brillaban de ansiedad. La voz de Alicia cortó el silencio como una cuchilla. ¿Por qué me miras así? John apartó la mirada. La señora Baker se humedeció los labios, tratando de elegir sus palabras con cuidado. Solo queremos saber dónde has estado. Alicia sonrió, pero no había humor en su sonrisa. Solo algo frío. ¿Ahora te importa? Los ojos de John se entrecerraron. Por supuesto que nos importa. Alicia inclinó la cabeza. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo era niño y me encerraste en esa habitación? ¿O cuando decidiste que no era lo suficientemente seguro como para salir? La señora Baker cerró los ojos por un momento. Cariño, hicimos lo que creímos correcto. La taza en las manos de John tembló ligeramente. No lo entiendes. Eras peligroso. Alicia dio un paso adelante. ¿Lo era? El aire a su alrededor pareció brillar por un instante. John se puso rígido pero no la miró directamente. La señora Baker se puso de pie. Por favor, Alicia. Solo queremos hablar. Alicia apretó los puños. ¿Hablar? Pareció parpadear por un segundo. Sus padres contuvieron la respiración. Ella reapareció al otro lado de la habitación, cerca de la mesa. ¿Por qué ahora? John se puso de pie lentamente, con los músculos tensos. Porque estamos preocupados. Alicia se rió. No. Tienes miedo. La señora Baker parpadeó y las lágrimas comenzaron a formarse. Has estado saliendo, con chicos. La sonrisa de Alicia se amplió. Así que lo que... John intercambió una mirada con su esposa antes de mirar nuevamente a su hija. Han desaparecido. El silencio cayó como una piedra. Alicia inclinó la cabeza hacia un lado, fingiendo inocencia. Así que lo que... La señora Baker tragó saliva con dificultad. Alicia, ¿estás lastimando a esta gente? Su expresión cambió. Sus ojos brillaban peligrosamente. Estoy protegiendo lo que es mío. Juan apretó los puños. Eso no es normal. Alicia desapareció. Ella reapareció detrás de él. ¿Qué es normal, papá? John se giró rápidamente, con sudor frío en la nuca. La señora Baker se llevó las manos a la cara, temblando. Esto no está bien, Alicia. Tienes que parar. Alicia entrecerró los ojos. Tuve que parar cuando me encerraste en esa habitación. Cuando me dejaste sola, sin entender lo que era. El aire parecía volverse pesado. John respiró profundamente, intentando mantener la calma. No nos diste opción. Sus ojos brillaron. Nunca intentaste comprenderme. La señora Baker sollozó. Lo intenté. Lo intenté, Alicia. Pero estabas tan inestable, tenía miedo de que te hicieras daño. Alicia desapareció nuevamente. Esta vez apareció junto a su madre. La señora Baker se quedó congelada. La mano de Alicia le rozó suavemente el hombro. ¿Todavía tienes miedo, mamá? Su voz era baja. Casi dulce. La señora Baker tembló. John agarró la mesa con fuerza. Si todavía nos amas, para esto. Alicia se rió. ¿Amor? ¿Crees que sabes lo que es eso? Ella se giró lentamente, con los ojos fríos. No me amas. Nunca me amas. Simplemente me mantuviste encerrado. Juan cerró los ojos por un segundo. Eso no es cierto. Alicia dio un paso atrás. Entonces pruébalo. El silencio invadió la habitación. Nadie se movió. La respiración de la señora Baker era irregular. John mantuvo sus ojos fijos en su hija. Alicia volvió a inclinar la cabeza, como si esperara algo que nunca llegaría. ¿Qué ocurre? Su sonrisa se desvaneció. ¿No puedes decir que me amas? Juan abrió la boca, pero no le salieron palabras. Alicia rió otra vez, sin alegría.
Exactamente lo que pensé. Ella desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La señora Baker se hundió en el sofá, con el cuerpo temblando. John se sentó pesadamente, con las manos temblando sobre las rodillas. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero ahora hacía más frío. Más vacío. Alicia se había ido. Pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder persistía. Y en el fondo, ambos lo sabían. Ella regresaría. Y la próxima vez, y quizás no sea solo para hablar. Chapter 114. The Silent White 114. La casa de Alicia. El reloj de pared marcaba las 21:17. El segundero se deslizaba suavemente, llenando el silencio con un sonido monótono. John Baker removió distraídamente la taza de café frío sobre la mesa. La señora Baker alisó la tela de su delantal, con la mirada fija en la ventana. La noche afuera estaba demasiado tranquila. El sonido del motor de un coche rompió el silencio. Intercambiaron una mirada. ¿Ha regresado? John frunció el ceño, echó la silla hacia atrás y se puso de pie. Su corazón se aceleró sin razón aparente. La señora Baker se secó las manos en el delantal y siguió a su marido hasta la puerta. Las luces delanteras de la camioneta se apagaron. La puerta del vehículo se abrió lentamente. Un hombre joven, alto y de postura firme salió. Sus ojos brillaron por un momento bajo la luz de la calle. Hombros anchos, chaqueta oscura, una expresión demasiado tranquila para alguien que no sabía dónde pisaba. ¿Quién es ese? La señora Baker apretó los dedos contra la tela del delantal. No sé. Clark subió los escalones del porche. El sonido de sus botas contra la madera resonó en el aire frío. John se quedó quieto, con los músculos tensos. La puerta se abrió antes de que Clark pudiera tocar. Los ojos de John se encontraron con los suyos. Por un segundo, nadie dijo nada. Buenas noches. La voz de Clark era tranquila y controlada. John entrecerró los ojos. ¿Puedo ayudarle? Clark inclinó ligeramente la cabeza, estudiando al hombre que tenía delante. Soy Clark Kent. Vine a ver a Alicia. El aire parecía hacerse más pesado. John intercambió una mirada rápida con su esposa. La señora Baker dio un paso adelante, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Alicia no está en casa. Clark los observó a ambos. Sus pupilas se dilataron ligeramente. Sus latidos del corazón estaban acelerados. Estaban nerviosos. Pero no por él. ¿Sabes dónde está? La señora Baker dudó. John apretó los labios. Ella no nos lo dijo. Se hizo el silencio. Clark no movió un músculo, pero dentro de su mente, los engranajes estaban girando. Cazar a alguien que pueda teletransportarse no parece la idea más inteligente. Podía recorrer Smallville en segundos. Podía barrer cada calle, cada callejón, cada tejado. Pero Alicia no era una cualquiera. Ella podría desaparecer antes incluso de ser vista. Tendría que cazarla, y cazar a alguien así requería más que velocidad. Paciencia. Su mirada recorrió los dos rostros tensos que tenía delante. John estaba rígido, con la mandíbula apretada. La señora Baker, a pesar de su tono suave, se retorcía los dedos nerviosamente. Tienen miedo de ella. No de una manera ordinaria. No como padres preocupados por una hija rebelde. Era algo más profundo. Algo que había sucedido antes. Clark desvió su mirada hacia el interior de la casa. El espacio era sencillo, pero había una rigidez en el aire. Una sensación de que esas paredes habían presenciado cosas que nadie debería ver. Saben más de lo que dicen. Si Alicia era un problema, necesitaba entender la raíz del mismo. Su familia fue el punto de partida. Y Clark no tenía tiempo que perder. Respiró profundamente, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. Luego dio un paso adelante. John frunció el ceño cuando Clark dio un paso más cerca. Ya dijimos que ella no es. Clark levantó la mirada. Sus pupilas brillaron por un momento. John se detuvo a mitad de la frase. La señora Baker parpadeó, confundida, y relajó los hombros. El aire se volvió pesado. Clark mantuvo su voz tranquila y controlada. Irás a tu habitación. Te acostarás y descansarás. No te irás hasta la mañana. Los ojos de John se pusieron vidriosos.
La señora Baker pareció dudar, pero pronto la tensión desapareció de sus hombros. Clark continuó, con voz baja pero firme. No te preocuparás por nada. Solo dormirás. John se giró lentamente y caminó hacia el pasillo. La señora Baker la siguió poco después, con pasos lentos, como en un sueño. Clark observó cómo desaparecían en el oscuro pasillo. Esperó unos segundos. Ningún sonido. Ninguna vacilación. Perfecto. Dio una última mirada alrededor de la habitación antes de dirigirse al sofá. Se sentó, cruzó las piernas y sus ojos recorrieron el espacio. La casa estaba impecable. Nada fuera de lugar. Sin señales de violencia. Pero el aire todavía llevaba algo pesado. Ocurre algo. Clark apoyó un codo en el brazo del sofá y sus dedos tamborilearon ligeramente contra la tela. Ahora, espero Alicia volvería. Era inevitable. Ella siempre volvía a casa finalmente. Y cuando ella entró por esa puerta y él estaría allí. Mirando. Espera. Listo. El silencio reinaba en la casa. Clark estaba hundido en el sofá, con una pierna cruzada sobre la otra y la mirada vagando por el techo. 1 hora. Esperar no era un problema, pero sí la monotonía. Alicia vendría. Él lo sabía. Aún así, el tiempo seguía avanzando. Sus dedos tamborileaban contra el brazo del sofá. Entonces, un sonido. Golpear. Algo arriba. Clark levantó la cabeza y una sonrisa se formó antes incluso de pensarlo. Finalmente él no se movió. Solo escuchó. El leve crujido de las tablas del suelo. El suave ruido sordo que hace algo al colocarse sobre una mesa. La respiración controlada de alguien que pensaba que estaba solo. La sonrisa se amplió. Alicia Baker, bienvenida a tu propia trampa. La habitación estaba oscura cuando Alicia apareció en un destello verdoso. El olor familiar del lugar la golpeó instantáneamente, mezclándose con el aroma de la hamburguesa aún caliente en sus manos. Se dejó caer en la cama sin ceremonia, mordiendo la comida mientras se quitaba los zapatos. Idiotas. Sus padres eran insoportables. Siempre lo habían sido. Pero últimamente, eran peores. Siempre con esa mirada de miedo, sus voces temblorosas como si caminaran sobre un cristal cuando le hablaban. Como si fueran las víctimas. El panecillo blando se desmoronó entre sus dientes. El sabor era bueno, pero no lo suficiente como para quitarse la irritación. Ella no quería pelear. Pero ellos insistieron. Si siguen así, y el pensamiento permaneció en el aire, cargado de algo oscuro. Ella dio otro bocado, masticando lentamente. ¿Los mataría? Tal vez. Si intentaran impedirle estar con Clark, no lo dudaría. No lo entendieron. Nunca lo hicieron. Pero lo haría. Clark era diferente. Él era de ella. Alicia se lamió los dedos, tirando la envoltura a un lado de la cama. Su mirada recorrió la habitación mientras su cuerpo se relajaba. Hogar. Solo. O eso creía ella. La puerta se abrió. Despacio. No hay prisa. El sonido era débil, pero suficiente para dejarla congelada. Sus ojos se abrieron de par en par. El aire se volvió espeso. Su silueta llenó la puerta. El corazón de Alicia se aceleró. Clark. Clark Kent estaba allí. En su habitación. En su casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo? Su respiración vaciló. ¿Fue esto un sueño? No. Fue real. Demasiado real. Su mirada era tranquila, pero firme. Como si siempre hubiera estado ahí. Su sonrisa apareció antes de que ella pudiera siquiera pensar. Esto es maravilloso. Alicia se sentó lentamente en la cama, con los ojos fijos en los de él. Clarky. Su voz salió casi como un susurro, una mezcla de sorpresa y éxtasis. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Él vino a mí, su mente daba vueltas y la sangre le latía con fuerza en los oídos. Esto significa algo. Sus manos agarraron las sábanas. Él se preocupa por mí. Quiere verme. Su sonrisa se amplió. ¿Me seguiste? Sus ojos brillaban. Clark permaneció quieto, observando. Alicia inclinó la cabeza, observando cada detalle de él. Vino porque me necesitaba.
Porque quería verme. El mundo que la rodeaba parecía desvanecerse. Nada más importaba. Solo él. Solo Clark Kent. Y ahora, él estaba allí. Cerca. Tan cerca. Su sonrisa se suavizó, casi hipnotizada. Eso significa que es mío. Clark parpadeó lentamente, absorbiendo cada expresión, cada matiz de su rostro. Ella realmente lo cree. Que él vino allí por ella. Que esta escena significaba algo. Esta chica loca debe estar imaginando un montón de cosas que no tienen sentido: la forma en que brillaban sus ojos, la forma en que su pecho se agitaba con respiraciones rápidas, la forma en que lo miraba como si estuviera a punto de arrojarse a sus brazos. Soy la fantasía romántica que ella ha construido en su propia cabeza. ¿Qué fue peor? El hecho de que Alicia realmente pensara que esto tenía sentido, o que ya había decidido que él era suyo. Su obsesión era palpable. Pulsaba en sus ojos, en la forma en que todo su cuerpo reaccionaba a su presencia. Esto no es atracción. No es deseo. Es algo mucho peor. Clark suspiró por dentro. Esto va a ser una molestia. Él no apartó la mirada. Alicia tomaría eso como una señal de reciprocidad. Ella quería creer que él sentía lo mismo. Quería convencerse de que él estaba allí porque quería estar. Pero la verdad era simple. Ella era un problema. Y era necesario afrontar los problemas. Simplemente aún no había decidido cómo. Alicia se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillaban con una emoción que Clark reconoció al instante. Obsesión. Se mordió el labio, respirando rápidamente, absorbiendo cada detalle de él como si fuera una visión divina. La habitación estaba en silencio, pero el peso de la tensión llenaba cada centímetro del espacio. Clark permaneció quieto, observando. Ella realmente lo creyó. Creía que él estaba allí para ella. Creí que esto era el destino. La respiración de Alicia se hizo más pesada, su pecho subía y bajaba rápidamente. Viniste. Chapter 115. Obsessions Grid 115. Casa de Alicia, dormitorio. El silencio en la habitación era tan denso que parecía propio, extendiéndose por las paredes, envolviendo cada sombra. El reloj de la mesita de noche marcaba suavemente, un sonido monótono y distante. Pero para Alicia, nada de eso importaba. Clark estaba allí. Delante de ella. En su dormitorio. Su pecho subía y bajaba rápidamente, la sangre le latía caliente bajo la piel. Su mirada se fijó en él, absorbiendo cada detalle como si fuera la primera vez. La tenue luz iluminaba sus rasgos perfectos, sus ojos profundos, su postura firme. Él vino a mí, no sabía cómo ni por qué. Pero eso no importaba. Nada importaba. Solo él. Clark ladeó ligeramente la cabeza, analizando su expresión, captando cada reacción. El brillo en sus ojos era pura fascinación. Sin vacilación, sin duda. Alicia abrió la boca, pero no salieron palabras. Clark levantó una ceja y dio un pequeño paso hacia adelante. ¿No vas a invitarme a entrar? El aire pareció desaparecer de la habitación. El estómago de Alicia se revolvió y sus dedos agarraron las sábanas. Él quiere entrar. Su sonrisa creció lentamente y sus ojos se entrecerraron con una emoción apenas contenida. Clark mantuvo su expresión tranquila, esperando. Ella parpadeó y sus pensamientos se enredaron. Esto no puede ser real. Él está aquí. Vino por mí. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Alicia levantó una mano, haciendo un suave gesto hacia la habitación. Por supuesto, entra. Clark se quedó quieto por un momento. Sus ojos brillaban. Solo se asegura de que lo quiera. Pero lo quiero. Siempre lo he deseado. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia él, con los pies descalzos deslizándose por el frío suelo. Cada movimiento, deliberado, cada respiración cargada de anticipación. Ella se detuvo a solo centímetros de él. Su corazón latía con fuerza. Clark permaneció quieto. Su mirada se inclinó levemente, captando la forma en que ella mordía el labio, el sutil temblor en sus manos. Ella estaba esperando. Esperando que dijera algo. Esperando que él la acepte. Alicia inclinó ligeramente la cabeza. Estás aquí para mí. No era una pregunta. Fue una declaración. Su sonrisa se suavizó, casi soñadora. Clark no respondió.
Él simplemente entró en la habitación. El corazón de Alicia dio un salto. Eso significa que él me eligió. Ella retrocedió lentamente, con sus ojos fijos en él. Clark escudriñó la habitación con una mirada fría y calculadora. Pero ella no se dio cuenta. Lo único que ella vio fue a él. Lo único que importaba era él. La habitación parecía más pequeña y el aire más cálido. Clark cerró la puerta detrás de él. Alicia mordió el labio. Ahora no hay nada entre nosotros, su sonrisa se amplió. Clark cruzó los brazos, manteniendo su postura firme. Fuiste a la granja de mis padres. Alicia inclinó la cabeza y sus ojos brillaron. Por supuesto. Tenía que encontrarte. Clark mantuvo su mirada fija en ella. Descubriste que ya no vivo allí. Alicia suspiró, dando un pequeño paso hacia adelante. Fue decepcionante, lo admito. Pero nada que no pudiera arreglar. Clark frunció el ceño ligeramente. ¿Arreglar? Alicia sonrió. No estás solo, Clark. Mira lo que puedo hacer, mi amor. El aire a su alrededor brilló por un segundo. Destello. Clark parpadeó. Alicia desapareció. Por un momento, la habitación quedó vacía. Luego, otro destello. Destello. Ella reapareció detrás de él. Sus brazos se deslizaron suavemente sobre sus hombros. Sus dedos recorrieron la tela de su chaqueta. Clark permaneció quieto. Alicia se inclinó y su cálido aliento le rozó la nuca. ¿Ves? Puedo estar en cualquier lugar, siempre contigo. Los ojos de Clark se entrecerraron. No por la teletransportación. No por el juego que estaba intentando jugar. Pero por algo más. ¿Cómo me acaba de llamar? Él se giró lentamente para mirarla. Alicia sonrió. Sus ojos brillaban y su expresión rebosaba de una certeza inquebrantable. Como si esto fuera normal. Como si le perteneciera. Clark observó cada detalle. La forma en que su pecho subía y bajaba con emoción contenida. El brillo en sus ojos, más intenso que cualquier emoción ordinaria. La anticipación en sus labios. ¿Esta loca me llamó su amor? Su expresión era pura euforía. Como si cada segundo de ese momento estuviera grabado en su mente como algo sagrado. Clark parpadeó lentamente. La teletransportación no importó. El verdadero problema era cómo ella lo veía. No como persona. Pero como premio. Como una obsesión. Y los obsesionados y nunca fueron predecibles. Clark exhaló silenciosamente. Esto va a ser un problema. Alicia deslizó sus dedos suavemente por su brazo. Tengo algo que mostrarte. Clark permaneció quieto. Alicia mordió el labio, sus ojos brillaban como si estuviera a punto de revelar un regalo especial. Ella se giró, cogió algo del cajón y regresó con él con una pila de fotografías atadas con una banda elástica. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si ese momento fuera el pináculo de todo lo que deseaba. Clark tomó las fotos. Poco a poco, fue retirando la banda elástica. El aire se hizo más pesado. Pasó a la primera imagen. Llamas congeladas en el tiempo. Dante. Su cuerpo quemado, la piel agrietada. Las brasas aún brillaban en el asfalto. Clark. En medio del fuego, sosteniendo a Dante por el cuello. Los ojos de Clark se movieron hacia el siguiente. Él dejó caer el cuerpo incandescente. El tercero. Su silueta entre las cenizas, el fuego consumiendo todo a su alrededor. Clark permaneció en silencio. Alicia se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos escaneando cada una de sus reacciones. Fascinante, ¿no? Él la miró. Ella estaba sonriendo. Clark pasó a otra foto. Uno último. El taller destruido. Sirenas de policía al fondo. Y en medio de todo, él. Alicia deslizó las yemas de los dedos por el borde de las fotos. Sabía que eras tú esa noche. Clark cerró la pila. La respiración de Alicia se hizo más pesada. No eres como los demás. Clark guardó las fotos en el bolsillo de su chaqueta. Alicia se inclinó y acercó demasiado su rostro. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Clark mantuvo su postura firme. Estas fotos deben ser destruidas. Alicia rió suavemente. ¿Crees que me importaría eso? Clark entrecerró los ojos.
Entonces, ¿por qué los tomaste? Su sonrisa se amplió. Tenerte conmigo. Demostrar que existes. Guardar algo real de ti. Ella se lamió los labios y sus ojos se quedaron vidriosos mirándolo. Pero ahora ya no los necesito. Clark mantuvo su expresión neutral. Porque te tengo. Todo para mí. El aire se espesó. Alicia se acercó más. Clark nos movió. La obsesión en sus ojos era innegable. A ella no le importaban las fotos. A ella no le importaban los riesgos. A ella solo le importaba él. Los ojos de Clark recorrieron cada microexpresión de su rostro. El ritmo cardíaco acelerado. La respiración irregular. La sutil tensión en los músculos faciales mientras intentaba contener la emoción. Ella estaba mintiendo. Por supuesto que lo era. Alicia tomó fotos para vender. Él lo había visto en su mente en cuanto las sostuvo. Pero ahora, la situación había cambiado. Ella lo vio esa noche. Y eso reescribió toda la historia en su cabeza. Esos registros, antes mero material para negocios turbios, se habían convertido en recuerdos sagrados. Prueba de un destino que solo ella podía ver. Clark mantuvo su mirada tranquila, como si aceptara cada una de sus palabras. Alicia se inclinó aún más y sus dedos rozaron el borde de su chaqueta. No estás enojado, ¿verdad? Clark parpadeó lentamente. ¿Loco? Ya soy un ente en su cabeza. Se mordió el labio y sus ojos estaban llenos de expectación. Si dijera algo ahora, lo convertiría en una señal. Alicia deslizó sus dedos suavemente sobre la tela de su chaqueta, casi como si estuviera reclamando algo. Ahora que estás aquí, esas fotos ya no significan nada. Clark mantuvo su expresión neutral. Una mentira. Pero una mentira que ella necesitaba creer. Metió la mano en su bolsillo y sintió la mayor parte de las fotos que había allí. Si destruyo estas fotos delante de ella, todo esto se convierte en un ritual. Sus ojos brillaron cuando lo vio tocar las fotos en su bolsillo. Ella lo estaba esperando. Esperando que acepte. Esperando que los destruyera como prueba de que estaba con ella. Clark soltó el bolsillo lentamente. Él no le daría el momento. Los ojos de Alicia brillaron, todavía esperando una respuesta. Clark respiró profundamente. Me los quedaré. Alicia parpadeó. ¿Eh? Clark inclinó la cabeza ligeramente. Si son tan importantes, están mejor conmigo. El brillo en sus ojos aumentó. Funcionó. Se llevó las manos al pecho y sonrió suave. Sabía que lo entenderías. Clark se quedó quieto, dejándola interpretar la situación como quisiera. Pero en su mente, los engranajes estaban girando. Él podría borrar su mente. Podría arrancar cada recuerdo y reescribir esta historia como quisiera. Pero el problema no era solo su obsesión. Fue la teletransportación. Alicia era inestable. Peligroso. Pero su poder era demasiado conveniente para simplemente borrarlo. Clark cruzó los brazos lentamente, estudiándola. Si le quito sus poderes, ya no será una amenaza. Alicia seguía sonriendo, ajena a lo que pasaba por su mente. Pero si hago eso, pierdo un recurso que podría ser útil. Clark sopesó las posibilidades. Él podría hipnotizarla. Borra su fijación. Establezca un límite invisible en su mente. Pero aún tendría la teletransportación. Y el poder y siempre corrompe. Suspiró por dentro. Podría reescribirlo todo. ¿Pero vale la pena? Alicia juntó las manos y lo miró con adoración. ¿Estás pensando en nosotros, no? Clark parpadeó. Dios mío, ¿cómo se le ocurre eso en la cabeza? Alicia respiró profundamente, tocándose la propia piel como si sintiera la energía del momento. Sabía que teníamos una conexión. Clark no reaccionó. Estaba tan atrapada en su propia realidad que no necesitaba una respuesta. El problema era simple. Si la borraba y se perdería la teletransportación. Si él la dejaba estar, esta obsesión crecería. Clark exhaló silenciosamente. La decisión fue tomada. Él no tomaría sus poderes. Pero se aseguraría de que Alicia nunca fuera un verdadero problema. Sus ojos se entrecerraron. Alicia siguió sonriendo, esperando que él dijera algo. Pero ahora, Clark no solo veía a una chica obsesionada. Vio un trozo.
Y se utilizaron piezas. De la mejor manera posible. Chapter 116. Control en Chaos 116. El dormitorio de Alicia la noche se arrastraba perezosamente afuera. El viento hacía crujir los árboles y las sombras danzaban en las paredes del dormitorio. La única luz provenía de la lámpara de noche, que proyectaba un resplandor amarillento que apenas llegaba a los rincones más oscuros. Alicia estaba sentada en el borde del colchón, con los ojos fijos en él, su pecho subiendo y bajando lentamente. Clark permaneció de pie. Calma. Inmutable. El silencio en la habitación era absoluto. Alicia no se movió. Simplemente absorbió su presencia, la calidez que parecía irradiar de su mera existencia. Cierra los ojos. Ella obedeció al instante. Su corazón se aceleró. Él me necesita. Clark dio un paso adelante, acercándose lentamente. La cama crujió levemente cuando él se sentó a su lado. Respira profundamente. El aire llenó sus pulmones de manera desigual. Él levantó la mano y apoyó los dedos suavemente en el costado de su cabeza. Los músculos de Alicia se tensaron. Su tacto era cálido. Suave. Ella se contuvo para no temblar. Déjalo salir lentamente. El mundo pareció disolverse. Su voz era una orden absoluta. Alicia se centró únicamente en él. El peso de su tacto. La profundidad de sus palabras. La forma en que su presencia llenaba cada centímetro del espacio a su alrededor. Clark cerró los ojos y sus pensamientos se conectaron con los de ella sin esfuerzo. La mente de Alicia no era un océano de caos. Era un templo. Cada pensamiento sobre él, cada idea, cada recuerdo, organizado con absoluta obsesión. Una devoción inquebrantable. Clark deslizó sus dedos por su cuero cabelludo, sintiendo la leve electricidad en el aire. Ahora era el momento de darle. Alicia, escúchame. Su respiración se hizo más pesada. Siempre te escucho. Clark sintió que sus pensamientos se abrían como las páginas de un libro. Su mente no ofreció resistencia. Ella quería esto. Ella quería ser moldeada. Ella quería que él la guiara. ¿Te gusta protegerme? Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sí. Está bien. Pero hay reglas. Alicia tragó saliva con fuerza. Necesito seguir sus reglas. Nunca harás daño a nadie sin mi orden directa. Su corazón latía con fuerza. Alicia intentó abrir los ojos, pero Clark deslizó sus dedos por su sien, presionando ligeramente. El mundo giraba. Ella se quedó quieta. Si él quiere esto y entonces tengo que obedecer, sobre todo mi madre. Ella es importante. El pensamiento cayó como un rayo. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El toque de Clark se hizo ligeramente más profundo, como un ancla que la devolvía a la realidad. Nunca la toques. Alicia se encogió interiormente. Nunca le haría daño a su madre. ¿Entiendes, Alicia? Los dedos de Clark se movieron ligeramente, deslizándose desde su sien hasta la base de su cráneo. Alicia sintió una sacudida cálida recorrer su cuerpo. Sí. Lo entiendo. Repítelo. Sus labios se separaron lentamente. Nunca dañaré a nadie sin tu orden directa. Clark permaneció quieto. Especialmente tu madre. Ella es importante. El brillo dentro de su mente parpadeó. Por un momento, su mente lo procesó como un mandamiento. Algo sagrado. Algo incuestionable. Alicia se aferró a las sábanas, con los ojos aún cerrados y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Clark retiró su mano lentamente. Sus pensamientos se amoldaron a la nueva realidad como un líquido que toma la forma del recipiente que lo contiene. Observó durante unos segundos, esperando cualquier rastro de resistencia. No había ninguno. Alicia permaneció quieta, con los labios ligeramente separados. Poco a poco, abrió los ojos. El brillo en ellos había cambiado. Todavía obsesivo. Todavía fascinado. Pero ahora guiado. Clark se reclinó ligeramente hacia atrás, estudiando cada reacción. Alicia parpadeó lentamente, procesando lo que acababa de suceder. Su cuerpo temblaba levemente, pero no de miedo. Fue algo más profundo. Una conexión mayor que cualquier otra que hubiera sentido jamás. Ella levantó los ojos hacia él. ¿Confías en mí ahora?
Clark permaneció en silencio por un momento. Su respuesta sería crucial. Se dio cuenta cuando su mente ajustó su propia narrativa. Soy tu pieza, ¿no? Su sonrisa era débil. Clark mantuvo su expresión serena. Alicia rió suavemente, deslizando sus dedos por su propia muñeca. Haría cualquier cosa por ti. Su corazón estaba completamente entregado. Clark simplemente observó. Su obsesión no había desaparecido. Pero ahora, tenía una fiebre. Ahora, él lo controlaba. Alicia sonrió. Gracias por guiarme, mi amor. Clark parpadeó lentamente. Todavía necesitaba ajustar ese detalle. Pero eso podría esperar. Por ahora, Alicia fue útil. Y no se descartaron piezas útiles. Fueron utilizados. De la mejor manera posible. Ciudad Gótica. La niebla se deslizaba por el asfalto sucio, mezclándose con el olor a cigarrillos, gasolina y podredumbre. El cielo estaba sin luna, solo un velo negro sobre la ciudad. El East End vivía sin reglas, sin leyes que importaran. Solo la supervivencia. El joven caminaba lentamente, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo negro. La capucha le ocultaba parte del rostro, pero no borraba su presencia. Se movía desapercibido por los callejones, aunque su mirada siempre atenta lo abarcaba todo. Mujeres con vestidos cortos y maquillaje corrido se apoyaban en las farolas, encendiendo cigarrillos baratos. Hombres con miradas depredadoras intercambiaban pequeños paquetes con rápidos apretones de manos. Voces susurraban tratos ilegales, promesas baratas, amenazas veladas. Una fina lluvia hacía que las calles estuvieran resbaladizas. Las farolas parpadeaban débilmente, como si incluso la electricidad temiera este lugar. ¡Bam! El sonido agudo de un impacto llamó la atención del joven. En la esquina, un hombre alto con una chaqueta de cuero desgastada agarró a una mujer del brazo. Ella forcejeó para soltarse, con el cabello despeinado ondeando mientras él la empujaba contra la pared. Te lo dije, págame ahora. Golpe. La bofetada resonó por el callejón. La mujer se tambaleó y se golpeó la espalda contra la pared húmeda. Por favor, solo necesito un día más. El joven se detuvo. El hombre volvió a levantar la mano. Los músculos del joven se tensaron. Grieta. El sonido llegó rápido. Su puño golpeó el costado del rostro del agresor, haciéndolo tambalearse hacia atrás. El hombre se tambaleó, agarrándose la mandíbula, aturdido. ¿Qué demonios? Otro golpe. Golpear. El agresor se desplomó y su rostro golpeó el pavimento. El joven respiró profundamente. El callejón quedó en silencio por un segundo. Entonces, ocurrió lo inesperado. Paz. Algo golpeó el costado de su cabeza. Se giró al instante, con los ojos muy abiertos. La mujer. Sostenía una bolsa enorme, respiraba con dificultad y sus ojos estaban llenos de rabia. ¡Hijo de puta! Ella volvió a balancear la bolsa. Golpe. Él dio un paso atrás, aturdido. ¿Por qué hiciste eso? Ahora vendrá por mí, idiota. El joven se quedó congelado. La mujer seguía gritando. No pedí ayuda. No quería que hicieras nada. Sus palabras cortaron el aire. El agresor gimió en el suelo, intentando levantarse. El joven dio un paso atrás. ¿Qué debería hacer? Ya nada tenía sentido. Y entonces ella gritó. Ayuda. Me está atacando. Los ojos del joven se abrieron de par en par. La gente en la calle se giró. La atención ahora estaba centrada en él. Ella seguía gritando. Este cabrón lo golpeó. Me va a hacer daño también. La mente del joven se bloqueó. El agresor estaba en el suelo. Estaba inmóvil. Pero sus palabras eran más fuertes que los hechos. Se oyeron pasos más cerca. Murmullos. Vio las miradas. El juicio. El miedo. La ira. Sus dedos se apretaron en los bolsillos. Correr. Sus músculos reaccionaron antes que su mente. Él se giró y salió corriendo. Pasos rápidos resonaron en el callejón húmedo. El viento frío le azotó la cara. Las sucias calles de Gotham pasaban borrosas ante él. Dobló una esquina. Otro callejón. Más sombras.
Pero entonces y el brillo metálico de una limusina estacionada al final de la calle. Sus ventanas oscuras reflejaban la oscuridad circundante. El grito de la mujer todavía resonaba detrás de él. Él no pensó. Él simplemente corrió. Simplemente abrió la puerta del coche y entró. La oscuridad lo envolvió. El sonido del mundo exterior desapareció. Y dentro de la limusina y alguien ya estaba esperando. Silencio. El joven respiró profundamente. El coche olía a cuero caro y a perfume sutil. Una presencia en la oscuridad. Alguien mirando. El motor ronroneó suavemente mientras el coche comenzó a moverse. Deslizándose lentamente por las calles mojadas de Gotham. El mundo exterior se disolvió en rayas de neón y sombras. Las tenues luces de la calle parpadeaban como ojos cansados, reflejándose en los charcos sucios de la acera. El joven se hundió en el asiento, sintiendo el frío cuero contra su espalda. Su chaqueta todavía estaba húmeda por la niebla. Sus dedos se entrelazaron en su regazo y sus músculos se relajaron gradualmente. La tensión de la fuga se desvaneció lentamente. Pero algo más persistía. Frustración. Miró sus propias manos. Sus nudillos estaban rojos y la piel aún sensible por el impacto. No me dolió. No precisamente. Pero la sensación estaba allí. El recuerdo del puñetazo. El shock de darse cuenta de que la única respuesta a su ayuda fue hostilidad. La mujer. Su rostro se contorsionó de rabia. El miedo en sus ojos, no del hombre que la atacaba, sino de él. Sus palabras resonaron. No pedí ayuda. Sus labios se apretaron juntos. Su mandíbula se tensó ligeramente. Desvió la mirada hacia la ventana. La ciudad pasaba a toda velocidad, extendiéndose en un rastro de decadencia y miseria. Extremo Este. El nombre tenía tanto peso como las calles que lo sostenían. Gotham era un monstruo, un organismo vivo alimentado por la podredumbre que se arrastraba por sus callejones. Esquinas iluminadas por carteles rotos. Callejones infestados de fantasmas vivientes que intercambian su dignidad por una noche más de supervivencia. La fina lluvia seguía cayendo, pintando la ciudad de gris y melancólica. Un mundo de promesas vacías y leyes que no se aplicaban a nadie que realmente las necesitaba. El joven parpadeó lentamente. La frustración ardía en su interior. Pero algo más estaba empezando a crecer. Determinación. Su reflejo en la ventana mostraba una mirada que ya no era resignada. Se resolvió. Él sabía lo que era East End. Pero eso no significaba que tuviera que aceptarlo como era. Sus ojos se entrecerraron. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas. El coche continuó su viaje silencioso, deslizándose por las calles mojadas de Gotham. Chapter 117. Fates Hendle Pool 117. Periódico escolar. La tenue luz de la lámpara fluorescente parpadeante proyectaba sombras irregulares sobre los escritorios, llenos de papeles y bolígrafos esparcidos. El olor a café frío se mezclaba con el aroma ligeramente dulce de las páginas recién impresas, impregnando el aire con la esencia de un periódico estudiantil ajetreado. Zoe estaba sentada frente a la computadora, tecleando rápidamente. Su mirada estaba fija en la pantalla, con el ceño fruncido mientras editaba el último artículo. Pequeños y molestos golpes resonaban en la habitación vacía. Suspiró, reclinándose en la silla un momento, crujiendo los nudillos. La montaña de trabajo parecía interminable. El sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio. Ella miró hacia arriba. Alicia Baker estaba allí parada. Por un momento, Zoe no reaccionó. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su atuendo, elegido con una delicadeza despreocupada, parecía demasiado deliberado para una simple visita. Pero lo que más llamó la atención de Zoe fueron sus ojos. Brillaban con una extraña suavidad. Como si se tratase de una visita amistosa. Alicia sonrió. Hola, Zoe. Su mano agarró suavemente la correa de su bolso, como si estuviera demasiado cómoda en ese espacio. Zoe giró en su silla lentamente. De entre todas las personas, ella. Su mirada recorrió a Alicia de arriba a abajo, intentando discernir la verdadera intención detrás de esa expresión serena. ¿Qué deseas? Alicia parpadeó, aparentemente un poco sorprendida por la brusquedad de la recepción.
Dio unos pasos hacia el interior, imperturbable. Vine a hablar. Sloe se cruzó de brazos y se lamió los labios antes de hablar. Hablar. Alicia asintió con una sonrisa inquebrantable. Sobre el periódico. El escepticismo brilló en los ojos de Sloe. ¿Desde cuándo te importa el periodismo? Alicia soltó una pequeña risa, ajustándose el bolso en el hombro. Siempre me pareció interesante, pero nunca me planteé involucrarme. Hasta ahora. Sloe se quedó quieta, sus dedos golpeando suavemente contra el apoyabrazos. ¿Por qué ahora? El periódico nunca había sido un lugar que atrajera a Alicia. Y Sloe recordó la última vez que había aparecido allí. Se trataba de Clark. Siempre sobre Clark. Los ojos de Alicia brillaron. Quería ver si necesitabas alguna ayuda. El estómago de Sloe se retorció. Sí. Pero de ella, ni hablar. Alicia inclinó ligeramente la cabeza. Te ves abrumado. La mirada de Sloe se desvió hacia el escritorio, lleno de notas y materiales sin terminar. El cansancio la agobiaba. Realmente necesitaba ayuda. Pero no de ella. Nunca de ella. Alicia sonrió suavemente. Soy bueno organizando. Podría ayudar con entrevistas, transcribir notas, lo que sea. Sloe contuvo la respiración por un segundo, analizando cada palabra, cada gesto. No había sarcasmo en su voz. Sin burlas. Ni rastro de la obsesión por Clark. Fue una oferta genuina. Lo cual lo hizo aún más inquietante. Sloe descruzó los brazos y apoyó las manos en el escritorio. ¿Por qué quieres esto? Alicia parpadeó, como si estuviera sopesando su respuesta. Creo que haces un gran trabajo. La tensión aumentó. La respuesta llegó demasiado fácilmente. Demasiado calculado. Sloe entrecerró los ojos. No creo que sea por eso. Alicia suspiró y dio un paso atrás como si reflexionara un momento. Quizás, solo quiero probar algo nuevo. Su mirada era tranquila, pero había algo allí. Algo sutil. Algo que Sloe no podía precisar. Alicia sonrió. Si necesitas ayuda, házmelo saber. Ella se giró lentamente, dirigiéndose hacia la puerta. El silencio se hizo más pesado cuando llegó al mango. Sloe sintió un extraño escalofrío recorrer su columna. Algo no estaba bien. Ella frunció el ceño. Alicia. La niña se detuvo pero no se giró. El corazón de Sloe latía un poco más rápido. Esto no tiene nada que ver con Clark, ¿verdad? Alicia permaneció en silencio un segundo más de lo debido. Luego inclinó la cabeza y su tono era casi divertido. ¿Por qué lo haría? El frío en el cuello de Sloe se hizo más profundo. La puerta se abrió lentamente. La sonrisa de Alicia aún era visible antes de desaparecer en el pasillo. El sonido de sus pasos resonó en el suelo de baldosas. El pecho de Sloe subía y bajaba lentamente, con los ojos fijos en la puerta abierta. La presencia de Alicia persistió. Aunque ella ya no estaba. Y eso la molestó. Mucho. Casa de Clark Jardín. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, proyectando suaves sombras sobre el césped bien cuidado. La brisa traía el fresco aroma a tierra y flores, un relajante contraste para cualquier pensamiento que pudiera agobiar la mente. Clark estaba sentado en un banco de madera, con la mirada perdida en el cielo azul, saboreando la ligereza del momento. La tranquilidad era un lujo poco común, y él lo sabía. El sonido de pasos sobre la hierba no le sorprendió. Los había oído mucho antes de que alguien más los pudiera oír. Kyla. Su cabello oscuro se mecía suavemente con el viento mientras se detenía a unos pasos de distancia, observándolo. Su mirada reflejaba algo más que simple curiosidad. Siempre pareces tan a gusto aquí. Clark desvió la mirada del cielo hacia ella. Es un buen lugar para pensar. Kyla inclinó la cabeza. Sus ojos brillaban con algo más que un simple interés. O esperar el destino. Clark permaneció en silencio por un momento, sopesando sus palabras. Ella se acercó más, sus pies descalzos rozando la hierba, su piel ligeramente bronceada brillando a la luz del día. El destino nos trajo aquí, Clark. Contuvo la respiración durante un segundo. El destino no tiene nada que ver con eso. Pero se guardó el pensamiento para sí. Kyla se sentó a su lado en el banco, su cercanía era deliberada, su aroma se mezclaba con las flores que los rodeaban.
Mi abuelo siempre dijo que Naman y su elegida estarían unidos más allá del tiempo, más allá de la voluntad de los hombres. Clark no apartó la mirada, pero sintió la intención detrás de sus palabras. Ella se giró levemente, sus ojos oscuros fijos en él, sus labios curvándose en una sonrisa casi tímida. Siempre lo he creído. El viento soplaba más fuerte, agitando su cabello en un movimiento casi teatral. Clark sabía que Kila era intensa. Sabía que su creencia en su herencia indígena era real. Pero también sabía que la atracción que sentía por él no era solo espiritual. Fue físico. Y la peor parte. Él estaba interesado. Kila levantó la mano, rozando suavemente el dorso de la suya, sus suaves dedos trazando líneas imaginarias sobre su piel. ¿Lo sientes, no? El aire entre ellos se hizo más pesado. Clark observó su tacto y el calor se extendió lentamente por su piel. Podría alejarse. Podría decir algo para terminar esto ahí mismo. Pero no lo hizo. Sus ojos buscaron en los de él una respuesta. Una confirmación. El silencio se prolongó, cargado de posibilidades. Kila sonrió levemente, inclinándose un poco más cerca. Tal vez solo necesites dejar de luchar contra lo que ya está decidido. Clark respiró profundamente y los músculos de su mandíbula se tensaron ligeramente. El destino no decide nada. Lo hago yo. El viento soplaba con más fuerza, alborotándole el pelo y haciendo que las hojas secas se deslizaran por el césped. El aroma de las flores se mezclaba con su perfume, creando una sensación casi hipnótica. Clark fijó cada detalle. La mirada decidida de Kila, la forma en que su respiración se ralentizaba, como si anticipara algo inevitable. Sus dedos se detuvieron en su mano, trazando pequeños círculos en su piel, cálida y suave. Había algo magnético en ese momento. Se inclinó lentamente. La respiración de Kila se entrecortó. Por un instante, todo se detuvo. Sus ojos se cerraron antes de que sus labios se encontraran. El primer beso fue ligero. Una prueba. Sus labios eran suaves y cálidos. Encajaban a la perfección con los suyos. El mundo que los rodeaba se desvaneció. Kila suspiró contra su boca, sus dedos se deslizaron por su brazo, agarrándolo con más firmeza, como si temiera que se apartara. Pero no lo hizo. El beso se hizo más profundo. Clark deslizó la mano hasta su cintura, acercándola más. La pasión entre ellos aumentó, el ritmo del beso se volvió más intenso, más apremiante. Sus uñas se clavaron suavemente en su hombro, acercándolo. El aire entre ellos crepitó. Las manos de Clark se deslizaron por su espalda, sintiendo cada curva, cada detalle. El beso ya no era solo un beso. Fue una declaración. Un reconocimiento de algo que había estado ahí durante mucho tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Los ojos de Kila brillaban y sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Clark pasó la lengua por sus labios, saboreándola. Ella sonrió. Lo sabía. Él levantó una ceja. ¿Lo sabías? Ella asintió, sus dedos todavía rozando su rostro. Que el destino siempre encuentra un camino. Clark dejó escapar un suspiro silencioso. ¿El destino, eh? O quizás es que no puedo rechazar la comida gratis que me sirven en la puerta. Él sonrió levemente y no dijo nada. Kila apoyó su frente contra la de él y cerró los ojos por un momento. Su corazón todavía latía con fuerza en su pecho. El destino finalmente se está haciendo realidad. Ella no quería abrir los ojos. Ella no quería que el momento terminara. Chapter 118. De Gotham Gambit 118. Noche oscura en la mansión Wayne. La lluvia azotaba a Gotham sin piedad. Gruesas gotas resbalaban por el oscuro cristal de la limusina, difuminando las luces de la ciudad en reflejos fantasmales. Dentro del coche, el silencio era denso, cargado de frustración y rabia contenida. Bruce Wayne se hundió en el asiento de cuero, con los puños apretados contra las rodillas. El peso del fracaso ardía en su interior. Solo quería ayudar. Las palabras de la mujer aún resonaban en su mente. No pedí ayuda. La ingratitud lo hirió como una cuchilla fría. No esperaba gratitud, nunca la esperaba. Pero ser tratado como un agresor, ¿una amenaza? Su mandíbula se trabó. La limusina se deslizaba por las calles mojadas, con el motor ronroneando suavemente.
El aire en el interior se sentía cargado, sofocante. Desde el asiento delantero, Alfred mantenía la vista en la carretera, conduciendo con la precisión de alguien que conocía de memoria cada bache y cada curva traicionera de Gotham. El silencio duró unos minutos. Entonces, la voz tranquila del mayordomo cortó el aire. «Fue un día difícil, señor». Bruce no respondió de inmediato. Sus dedos se apretaron contra sus pantalones y su respiración se volvió pesada. Alfred suspiró suavemente. «Vi tu cara cuando subiste al auto. Conozco esa mirada desde que tenías 10 años». Bruce cerró los ojos por un momento. 10 años. El peso del pasado siempre estuvo ahí, acechando como una sombra persistente. El coche cruzó las puertas de la mansión Wayne, avanzando por el camino empedrado iluminado por faroles antiguos. Las siluetas de las gárgolas en el tejado se recortaban contra el cielo tormentoso. Bruce respiró profundamente y abrió los ojos. El vehículo se detuvo suavemente frente a la entrada principal. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Alfred salió primero, abriendo un paraguas negro con un movimiento fluido. La puerta se abrió de golpe. Bruce salió. El aire frío de la noche le mordió la piel. A él no le importó. Pasos firmes cruzaron las piedras mojadas. Sus botas estaban empapadas, pero eso no importaba. Dentro de la mansión, la chimenea estaba encendida, proyectando sombras temblorosas sobre el salón. El calor contrastaba brutalmente con la gélida tormenta del exterior. Bruce se quitó el abrigo mojado y lo arrojó sobre el sillón de cuero. El silencio de la mansión era un grito ensordecedor. Alfred entró detrás de él, cerrando la puerta. Los ojos experimentados del mayordomo estudiaron a Bruce con paciencia. ¿Fue un error? Bruce entrecerró los ojos. No. La respuesta llegó rápida y firme. Alfred levantó una ceja. Entonces, ¿por qué parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros? Bruce se pasó las manos por el cabello mojado. Porque nada ha cambiado, Alfred. Nada. El mayordomo se cruzó de brazos, observándolo con la calma de quien ya había visto esa escena antes. Hiciste lo que creías correcto. Bruce dejó escapar una risa corta y seca. ¿Y de qué sirvió? La mujer me trató como a un enemigo. Como si yo fuera peor que el cabrón que la golpeaba. Alfred inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y estás sorprendido? La mirada de Bruce se alzó de golpe. Alfred se acercó y se detuvo cerca de la chimenea. Esa mujer no sabe quién eres. Para ella, solo eres un extraño. Un desconocido que interfirió en lo que, para ella, ya era una situación predecible. Bruce frunció el ceño. Entonces debería haberme quedado esperando. Alfred meneó la cabeza. No, señor. Debe entender que ayudar a alguien no siempre significa ser bienvenido. Bruce desvió su mirada hacia las llamas. El calor lamía la madera, consumiéndola lentamente. El crepitante fuego llenaba el espacio. Cerró los ojos por un momento. La ira todavía estaba allí, pero algo en ella estaba empezando a cambiar. Alfred suspiró. La justicia no se trata de aceptar, maestro Wayne. Se trata de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando nadie lo reconoce. Bruce se frotó la cara con una mano. El cansancio le pesaba. Entonces sigo intentándolo. Alfred dio una pequeña sonrisa. Sí. Y fracasar, y volver a intentarlo. El silencio se prolongó. Bruce se quedó mirando las llamas un momento más. La furia inicial ya no ardía con tanta intensidad. Solo quedaba un pensamiento persistente. Mañana por la noche salgo otra vez. Alfred se aclaró la garganta suavemente. Sí, maestro Wayne. Pero por ahora, necesita dormir bien. Tiene compañía durante el día. Bruce frunció el ceño y apartó la mirada de la chimenea. Compañía. La palabra me sonó extraña. He estado ausente demasiado tiempo. Alfred inclinó la cabeza ligeramente. La paciencia se reflejaba en su expresión. Y precisamente por eso, su presencia es necesaria. Wayne Enterprises necesita un líder. Alguien que sea más que una simple imagen para los accionistas. Bruce se reclinó en el sillón y cerró los ojos por un momento. No se trata solo de aparecer, Alfred. Sé que me pondrán a prueba. Querrán ver si aún soy capaz de comandar algo más grande que mi propia sombra. El mayordomo permaneció impasible.
¿Y tú eres? La mandíbula de Bruce se tensó. ¿Soy yo? Wayne Enterprises no era solo una corporación. Era un imperio. Un pilar de Gotham. Pero en los últimos años, había pasado más tiempo en la sombra que en las salas de juntas. Ahora, regresaría como un director ejecutivo distante, alguien que muchos creían que era simplemente una figura decorativa. Los accionistas estarían esperando. Esperando cualquier paso en falso. Esperando explotar cualquier debilidad. Bruce abrió los ojos y su expresión se endureció. ¿Lucius Fox todavía está allí? Alfred asintió. Sí, señor. Y ha llevado las riendas mejor de lo que nadie podría imaginar. Pero incluso él tiene límites. Algunos miembros de la junta directiva han empezado a preguntarse si su ausencia no fue demasiado conveniente. Bruce respiró profundamente. Conveniente. La palabra permaneció en su lengua. Claro que pensarían eso. Para muchos, Bruce Wayne era solo un playboy. Un nombre legendario respaldado por viejas glorias. Ahora tendría que demostrar que todavía era relevante. Necesito un plan. Alfred se ajustó los puños de la camisa. Sí, señor. Pero primero, necesita descansar. No impresionará a nadie con ojeras y la mente agotada. Bruce estudió al mayordomo por un momento. Tiene razón. La batalla en la empresa comenzaría al amanecer. Se puso de pie lentamente, sus músculos protestaban por el peso de la noche. Despiértame a las 6. Alfred sonrió levemente. Como si necesitara permiso para eso. Bruce dejó escapar un suspiro silencioso. El desafío de Wayne Enterprises le esperaba. Y, como siempre, él estaría listo. Mansión Luthor. El vaso de cristal giraba entre sus dedos, y el líquido ámbar se deslizaba suavemente por las paredes transparentes. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras irregulares sobre la espaciosa oficina de la Mansión Luthor. Lex Luthor se reclinó en su sillón de cuero, con los ojos fijos en la carta abierta sobre el escritorio. Una invitación. Nada más que una formalidad social. Un homenaje al regreso de Bruce Wayne. Levantó el vaso y observó el reflejo del fuego bailar sobre la superficie del whisky. Bruce Wayne. El nombre tenía peso, pero no significaba nada para él. Solo un heredero de una fortuna por la que nunca tuvo que luchar para conservar. Lex pasó los dedos sobre el papel. El escudo de Wayne Enterprises estaba grabado en nítido relieve. Ciudad gótica. La ciudad más peligrosa del país. Un lugar podrido, infestado de miseria y violencia. Nunca había tenido interés alguno en poner un pie en ese pozo negro. Y aún así, la invitación estaba allí, esperando una decisión. El teléfono del escritorio vibró. Un recordatorio. Se esperaba una respuesta antes de medianoche. Lex respiró profundamente y se llevó el vaso a los labios. Negarse sería la opción lógica. No necesitaba esto. No había nada que lo llamara de Gotham. Nada que justifique perder el tiempo en un viaje por un evento sin importancia. La ciudad era una guarida de criminales, gánsteres y políticos corruptos. No es un ambiente para alguien como él. Se inclinó hacia adelante y cogió el bolígrafo. Una firma lo resolvería. El reloj de la pared marcaba las 22:46. Lex hizo una pausa, con la punta del bolígrafo suspendida sobre el papel. La invitación no era obligatoria. Pero negarse significaba cerrar una puerta. Y nunca cerraba puertas sin ver lo que había al otro lado. Gotham no era un lugar acogedor. Pero fue una oportunidad. Lex dejó el bolígrafo a un lado y tomó otro sorbo de whisky. El calor del alcohol se deslizó lentamente por su garganta. Bruce Wayne. ¿Qué hace a este hombre tan especial que los empresarios más influyentes del país desean verlo de vuelta? Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio de madera. Bruce Wayne heredó un imperio. Lex Luthor construyó el suyo propio. Y eso hizo toda la diferencia. La invitación fue doblada con precisión quirúrgica. Los ojos de Lex brillaron a la luz del fuego. Veamos si esta sucia ciudad tiene algo útil que ofrecerme. Él extendió la mano hacia el teléfono. Un comando simple: prepara el avión para Gotham. La decisión fue tomada. Y Lex Luthor nunca viajó sin una razón. Chapter 119. Treats of Bonds 119.
La camioneta de Clark se detuvo suavemente frente a la casa de Ross. Pete estaba esperando, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo y los ojos fijos en el suelo. Clark bajó la ventanilla. ¿Listo? Pete miró hacia arriba lentamente. La vacilación era evidente en cada movimiento. Gracias por venir, Clark. Clark simplemente asintió, abriendo la puerta. Pete subió lentamente y se acomodó en el asiento a su lado. El silencio permaneció entre ellos por un momento mientras el camión regresaba a la carretera. Pete apretó los labios y respiró profundamente antes de romper finalmente el silencio. Clark, hombre, quería darte las gracias. Clark levantó una ceja ligeramente, manteniendo la vista en la carretera. ¿Gracias? Pete miró por la ventana. Gracias por venir a buscarme, Clark. Disculpa las molestias. Clark mantuvo sus manos firmes en el volante, su mirada tranquila y centrada hacia adelante. No fue ninguna molestia, Pete. Pete meneó la cabeza lentamente. Desaparecí, te preocupé y aún así necesitaba que vinieras. Sé que las cosas son diferentes ahora. Clark dio una leve sonrisa, su expresión serena. No es tan diferente. Sigues siendo mi amigo, eso no ha cambiado. Pete sintió que un peso se levantaba de sus hombros y se relajaba en el asiento poco a poco. Es bueno saber que algunas cosas siguen igual. Solo necesitaba un poco de tiempo después de lo que pasó con Dante. Pensé que me juzgarías o algo así. Clark se giró rápidamente y miró fijamente a Pete. Yo nunca haría eso. Pete sonrió, sintiendo un alivio genuino por primera vez en días. Gracias, Clark. Me alegra saber que todavía puedo contar contigo. Clark volvió su mirada hacia la carretera, con un tono firme. Siempre, Pete. Siempre. Periódico escolar. La puerta de la oficina del periódico se abrió lentamente. Chloe levantó la mirada inmediatamente y frunció el ceño. Llegas tarde. Clark cerró la puerta con calma, acercándose sin prisa. Tuve que recoger a Pete. Chloe descruzó los brazos y la sorpresa se reflejó en sus ojos. Pete. ¿Por fin decidió aparecer? Clark asintió y dejó su mochila en una silla cercana. Está bien. Estoy hablando con el director ahora. Chloe suspiró, barajando ociosamente algunos papeles sobre el escritorio. Me alegra saberlo. Pero podrías haberme avisado. Te estaba esperando aquí. Clark mostró una sonrisa sutil, apoyándose en el borde del escritorio. Lo siento, no sabía que mi señora fuera tan impaciente. Los ojos de Chloe se levantaron de golpe, fingiendo indignación. ¿Amante? ¿En serio, Clark? Clark se encogió de hombros, bromeando con su mirada. Sabes que es verdad. Chloe entrecerró los ojos, ocultando una sonrisa. Es curioso que menciones eso, considerando que tu amiga Alicia decidió pasarse por aquí ayer. Clark no reaccionó, manteniendo su expresión serena. ¿Es eso así? Chloe frunció el ceño y la irritación volvió a apoderarse de ella. Sí, Clark. Vino a ofrecerse a ayudar con el periódico. Ayuda. ¿Puedes creerlo? Clark miró hacia la ventana, su tono era desinteresado. Tal vez esté tratando de cambiar. Chloe resopló suavemente. O tal vez solo está tratando de acercarse a ti. Clark estudió a Chloe atentamente, divertido por el tono de celos en su voz. Recableé el cerebro de Alicia. Chloe no corre peligro, así que no hay problema con una visita. Chloe se quedó mirando, esperando una reacción. No pareces preocupado. Clark sonrió levemente, rozando las puntas de sus dedos sobre el escritorio. No hay razón para estarlo. Ya tengo suficientes problemas con mi celosa amante. Chloe retiró la mano de un tirón y puso los ojos en blanco. Idiota. Clark dejó escapar una risita baja, complacido con su reacción. Relájate. Eres mi lunático favorito. Chloe volvió a poner los ojos en blanco, intentando reprimir una sonrisa mientras reanudaba la escritura. A veces realmente odio lo mucho que me gusta este idiota. Cuevas de Calache. La luz de la linterna se deslizaba por los antiguos muros, revelando dibujos que danzaban bajo el resplandor amarillento. Diana caminaba lentamente, con los ojos fijos en las inscripciones con silenciosa fascinación. Esta cultura es tan rica, tan diferente de Themyscira y es increíble pensar que todo esto tiene que ver con Clark.
Kila la siguió unos pasos atrás, con el corazón acelerado y retorciendo los dedos nerviosamente. Diana me recibió en su casa, en su relación con Clark. Merece saber qué pasó entre nosotros. Kila respiró profundamente, preparándose para romper el silencio. Diana, necesito decirte algo. Diana se giró lentamente, sus ojos serenos se encontraron con los de Kila con genuina curiosidad. Por supuesto, Kila. Adelante. Kila sintió que sus mejillas se calentaban y rápidamente desvió la mirada hacia los dibujos en las paredes. Yo besé a Clark. Por un momento, Diana permaneció en silencio, estudiando a Kila cuidadosamente. Entonces, una cálida sonrisa se extendió por sus labios. Felicitaciones, Kila. Kila parpadeó, sobresaltada y confundida. ¿Qué? Diana se acercó suavemente, tocando el hombro de Kila con afecto. Significa que ahora somos hermanas. La boca de Kila se abrió, incapaz de formar una respuesta inmediata. Esperaba cualquier reacción menos esta. Una sonrisa tímida se dibujó lentamente en el rostro de Kila. ¿No estás enojado? Diana meneó la cabeza con calma, su expresión genuinamente acogedora. Claro que no. Ya te acepté como parte de esto. Ese beso sella nuestro vínculo. Kila sintió que algo cálido florecía en su pecho, una ola inesperada de felicidad. Gracias, Diana. Diana sonrió con cariño y se volvió hacia las paredes de la cueva. Vamos, tenemos mucho más que descubrir juntos. Kila asintió, sintiéndose más ligera mientras seguía a Diana más profundamente en las cuevas. Hermanas, y me gusta eso. Hospital de Smallville. La habitación blanca estaba en silencio, interrumpido únicamente por el suave zumbido de la máquina de ultrasonido. Marta apretó suavemente la mano de Jonathan, con el corazón acelerado mientras miraba la pantalla. El médico sonrió, apartando la mirada del monitor por un momento. Todo está perfecto con el bebé. Sano y fuerte. Marta dejó escapar un suspiro de alivio, una sonrisa radiante se extendió por su rostro mientras Jonathan le apretaba la mano cariñosamente. Por fin podemos respirar tranquilos. Un grito rompió la tranquilidad del momento, proveniente de la habitación de al lado. Te equivocas. Estaba embarazada. Marta levantó la mirada rápidamente. La preocupación se reflejaba en sus ojos. Jonathan frunció el ceño y escuchó atentamente. La voz del médico llegó, firme pero paciente. Señora, le hicimos todas las pruebas posibles. No hubo embarazo. La voz de la mujer se elevó de nuevo, desesperada y furiosa. Sentí a mi bebé. No puedes decirme que no existía. Marta cerró los ojos por un momento. El dolor crudo en la voz de la mujer le dolía el corazón. Jonathan le tocó el brazo suavemente, ofreciéndole un consuelo silencioso. El médico de los Kent respiró profundamente y explicó en un tono suave y respetuoso. Ha venido aquí con regularidad. Es difícil de aceptar, pero en realidad nunca estuvo embarazada. Es algo emocional, psicológico. Marta asintió lentamente, su mirada aún cargada de empatía. Pobre mujer, debe ser muy duro. Jonathan asintió levemente, con expresión sombría. Espero que reciba la ayuda que necesita. Se despidieron del médico, caminando lentamente por el pasillo hacia la salida. La mujer estaba allí, apoyada contra la pared, con la mirada vacía y fija en el suelo. Mientras pasaban, sus ojos se levantaron lentamente y se posaron en el vientre de Marta. Marta sintió un leve escalofrío pero siguió caminando junto a Jonathan, apretándole ligeramente el brazo. Los ojos de la mujer se entrecerraron levemente, siguiéndolos mientras se alejaban. Se suponía que sería mi bebé. Apretó los puños a los costados y su corazón latía aceleradamente por la frustración. Soy joven. Podría amar a ese bebé mucho más que ellos. Merezco a ese bebé más que ellos. Los Kent se desvanecieron por el pasillo, pero la imagen del vientre de Marta permaneció vívida en su mente. No apreciarán lo que tienen. Pero yo, daría mi vida por ese bebé. Una sonrisa oscura se dibujó lentamente en sus labios mientras una decisión se solidificaba en su mente. No perdí a mi bebé. Solo lo tienen en brazos un rato. Pero lo recuperaré. Ella respiró profundamente y su mirada se endureció con determinación. Pronto estará donde siempre debió estar. Conmigo, Ciudad Gótica. El avión aterrizó suavemente, deslizándose por la pista mojada de Gotham.
Lex miró por la ventana mientras el avión disminuía la velocidad y observó las luces distorsionadas de la ciudad brillar a través de las gotas de lluvia. Así que esto es lo que llaman el corazón palpitante de la corrupción. El piloto abrió la puerta de la cabina, haciendo un gesto discreto. Lex se levantó lentamente, ajustándose el abrigo oscuro mientras caminaba hacia la salida. El aire frío y húmedo lo golpeó inmediatamente mientras descendía los escalones de metal. Respiró profundamente, dejando que el pesado aroma de Gotham llenara sus pulmones. Bienvenido a la ciudad, señor Luthor. El conductor esperaba junto a un elegante coche negro. Lex asintió brevemente y sacó su teléfono del bolsillo antes de deslizarlo dentro. Escribió un mensaje rápido y directo. Clark, estaré fuera de Smallville unos días. Tengo asuntos en Gotham. Mantén todo bajo control mientras estoy fuera. Lex guardó el teléfono en el bolsillo y se reclinó cómodamente en el asiento de cuero. El coche arrancó en silencio, llevándolo hacia las profundidades de la ciudad. Ahora veamos qué tiene realmente para ofrecer Gotham. Chapter 120. Echoes of the Unse en 120. El sol de la tarde se ocultaba en el horizonte mientras Clark y Zoe caminaban hacia la camioneta estacionada. El campus empezaba a vaciarse. Las voces dispersas se mezclaban con el sonido de los motores que arrancaban. Zoe se apoyó contra la puerta del pasajero, sus ojos brillaban con una sonrisa juguetona. Bueno, chofer, gracias por traerme. Pero ahora tengo que rescatar mi auto antes de que empiece a sentirse abandonado. Clark se cruzó de brazos y la miró con una mirada alegre. ¿Seguro? Aún hay tiempo para secuestrarte y llevarte a casa. Zoe se rió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Es tentador, pero alguien tiene que conducir ese auto que dejé en el estacionamiento. Clark metió los dedos en el bolsillo de su chaqueta y sacudió la cabeza. Está bien, entonces. Pero avísame cuando llegues. Zoe le guiñó un ojo. Su tono burlón estaba teñido de un matiz de afecto. Sí, señor. Ahora, trate de no meterse en problemas mientras no esté. Ella dio un paso atrás, haciendo un gesto exagerado con la mano antes de dirigirse hacia su coche. Bruam. El rugido de un motor cercano resonó en el aire mientras los estudiantes regresaban a casa. Clark abrió la puerta de la camioneta, listo para subir, pero el sonido de pasos ligeros lo hizo detenerse. Alicia. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz del crepúsculo, con una amplia y natural sonrisa en su rostro. Su cabello rubio se mecía suavemente con la brisa mientras se acercaba con seguridad. Hola, Clark. Mantuvo su expresión neutral pero notó la sutil excitación en su postura. Hola, Alicia. Ella se acercó más y sus dedos juguetearon ligeramente con la correa de su mochila. Estaba pensando, ¿qué tal si quedamos esta noche? El silencio se prolongó un segundo más de lo necesario. Alicia sostuvo su mirada, su respiración ligeramente más rápida. Clark estudió su expresión, captando la anticipación que se escondía bajo su tono despreocupado. Podía decir que no. Podía acabar con ello allí mismo. Pero no lo hizo. Suena bien. Su rostro se iluminó. Alicia parpadeó, como si procesara lo que realmente había sucedido. ¿Hablas en serio? Clark apoyó un brazo contra la puerta del camión, manteniendo la calma en su tono. Sí. Pero antes, ¿quieres que te lleve a casa? Alicia dudó solo un segundo antes de asentir con entusiasmo. Sí. Me encantaría. Su sonrisa se amplió y su energía vibró en cada movimiento. Él dijo que sí. Se mordió el labio discretamente, conteniendo su excitación. En realidad estuvo de acuerdo. Su pecho subía y bajaba con más fuerza. La adrenalina latía bajo su piel. Clark Kent la llevaba a casa. Y, lo que es más, había aceptado su invitación. Alicia rodeó la camioneta, con los dedos ligeramente temblorosos de emoción al abrir la puerta del pasajero. Una vez sentada, se giró hacia él, sin poder ocultar el brillo en sus ojos. Clark arrancó el motor. Alicia observaba cada pequeño movimiento suyo, una ola de felicidad inundaba su pecho. Esto está pasando. Ella respiró profundamente, reprimiendo la sonrisa que amenazaba con hacerse aún más grande. Esta noche va a ser perfecta. Alicia mantuvo una leve sonrisa, sus dedos jugueteaban con el dobladillo de su camisa, su mirada oscilaba entre Clark y el paisaje exterior. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si contuviera una risa que pudiera escapar. Clark notó su inquietud.
Pareces bastante emocionado. Alicia parpadeó, dejando escapar una suave risa. Claro que sí. Aceptaste salir conmigo. Eso me alegró el día. Clark mantuvo sus ojos en la carretera, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. ¿No creíste que diría que sí? Alicia inclinó la cabeza, estudiando su perfil. ¿En serio? No. Ella se rió, pasándose los dedos por el pelo, intentando controlar su entusiasmo. Pero también, no sé, sentía que tarde o temprano esto iba a pasar. Clark levantó una ceja. ¿Por qué? Ella se mordió el labio, pensativa. Porque no eres como los demás, Clark. Y, bueno, yo tampoco. Creo que eso nos pone en el mismo lugar. Clark no respondió de inmediato. Se hizo el silencio por unos instantes, solo el zumbido del motor llenaba el aire. Alicia desvió la mirada hacia el paisaje, como si intentara ordenar sus pensamientos. Clark aprovechó la oportunidad. Escuché que pasaste por el periódico de la escuela. Alicia se quedó congelada por un segundo. Sus ojos lentamente volvieron hacia él y su sonrisa se desvaneció levemente. Oh, sí. Lo hice. Clark captó el cambio sutil en su tono. Sloe lo mencionó. Alicia miró hacia otro lado. No le gustó la idea, ¿verdad? Clark mantuvo la voz firme. No estoy seguro. ¿Crees que tiene motivos para preocuparse? Alicia respiró profundamente y cruzó los brazos sobre su regazo. No fui allí a causar problemas, Clark. Solo quería encajar un poco más. Clark no reaccionó. Alicia se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y sinceridad. Sé que suena raro, pero quería un trabajo. Algo que me ayudara a formar parte de tu mundo. De tu círculo social. Clark sintió la verdad en sus palabras. Ella quería conectarse. Lo entiendo. Alicia se relajó un poco en su asiento, aunque persistía un rastro de vacilación. Sé que Chloe y yo no nos llevamos muy bien. Pero no quiero hacerle daño. Solo quería probar algo nuevo. Algo normal. Clark mantuvo su atención en la carretera, dejando sus palabras flotando en el aire. Alicia se movió en su asiento, dejando escapar un suspiro. Sueno desesperado al decir esto, ¿no? Clark dio una leve sonrisa. Un poco. Alicia se rió, cubriéndose la cara con las manos por un momento. Genial. Eso es exactamente lo que no quería que pareciera. Clark la miró brevemente. No es algo malo. Solo significa que esto te importa. Alicia bajó las manos y sus ojos se clavaron en los de él. Sí. Lo hace. Clark volvió su mirada hacia la carretera, absorbiendo su respuesta. Alicia sonrió suavemente, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Llegando a la casa Baker, la camioneta aminoró la marcha al girar hacia la calle de Alicia. Las luces de su casa estaban encendidas, proyectando sombras sobre el cuidado jardín. Alicia agarró su mochila con el corazón acelerado. Entonces Clark estacionó el camión y apagó el encendido. Entonces. Alicia se giró hacia él, dudando por un segundo antes de sonreír. Hoy estuvo lindo. Clark se apoyó en el volante y se relajó. Y ni siquiera ha empezado. Alicia dejó escapar una risa suave. Verdadero. Ella dudó, agarrando la correa de la mochila. ¿A qué hora nos vemos más tarde? Clark pensó por un momento. ¿Alrededor de las 8? Alicia asintió rápidamente. Perfecto. Nos vemos a las 8 entonces. Abrió la puerta lentamente pero se detuvo antes de salir. Clark notó la forma en que se mordía el labio, como si quisiera decir algo más. Pero luego ella simplemente sonrió. Hasta luego, Clark. Clark la observó mientras salía y cerraba la puerta detrás de ella. Alicia caminó hacia el porche pero, antes de entrar, echó una última mirada a la camioneta. Clark ya estaba revisando su teléfono. Mensajes telefónicos. El brillo de la pantalla iluminó su rostro mientras se desplazaba por las notificaciones. Lex Luthor. Clark, estaré fuera de Smallville por unos días. Negocios en Gotham. Mantén todo bajo control mientras estoy fuera. Clark entrecerró los ojos ligeramente. ¿Lex en Gotham? Sabía que Gotham no era un lugar para negocios comunes y corrientes. Si Lex se dirigía hacia allí, significaba que algo grande se estaba gestando. Pasó los dedos por la pantalla y abrió otro mensaje. Sloe.
Si Alicia vuelve a aparecer en el periódico, te prometo que no le dispararé. Pero no te lo garantizo, ¿de acuerdo? Clark rió suavemente y sacudió la cabeza. Sloane nunca perdió la oportunidad de burlarse. Escribió una respuesta rápida. Clark. Hoy no habrá asesinatos, Sullivan. Necesito que salgas de la cárcel. Clark suspiró. El día ni siquiera había terminado y ya estaba repleto de cosas por hacer. Pero por ahora, solo había una prioridad. Guardó el teléfono en el bolsillo, volvió a arrancar el motor y se marchó, dejando atrás la casa de Alicia. La fecha fue fijada. Y tenía el presentimiento de que la noche sería interesante. Lex se dirige a Gotham, sus dedos golpeaban suavemente el volante. Gotham. El nombre me pareció extraño. No por cómo sonaba, sino por lo que evocaba. O mejor dicho, por lo que no evocaba. En cómics, series, películas y Gotham siempre tuvo una presencia. Un manto. Un símbolo. Ordenanza. Clark entrecerró los ojos y frunció ligeramente el ceño. Pero en el mundo en el que se encontraba ahora, donde era Clark Kent, nadie había mencionado jamás ese nombre. Ningún periódico reportó un justiciero enmascarado. Ningún titular sobre crímenes detenidos por una figura en las sombras. Ningún símbolo de murciélago proyectado en el cielo. Nada. Era como si Batman simplemente no existiera. Y eso le molestaba. Porque aunque este mundo había comenzado como una serie de televisión ficticia, ahora era real. Tan real que podía sentir el volante bajo sus dedos, el cuero de su chaqueta contra su piel, el aroma de la carretera mojada filtrándose por la ventana rota. ¿Y si este mundo fuera real y por qué Gotham se sentía incompleta? Clark apoyó el codo en la ventana, con la mirada fija en el camino. Si Lex va allí, es porque hay algo allí. Algo que él quiere. O alguien. El recuerdo del mensaje apareció en su mente. Negocios en Gotham. Vago. Estratégico. Lex clásico. Clark apretó los labios. Gotham apenas apareció en la serie. Era casi como un eco lejano. Un lugar que existía solo para que el público supiera que el resto del mundo estaba ahí fuera. Pero ahora, Lex estaba poniendo a Gotham en juego. ¿Y si Gotham estuviera en juego, y quién más podría estar ahí? Un nombre persistía en su mente. Una presencia silenciosa. Una sombra tras cada pensamiento. Ordenanza.